La masacre de Bucha sigue marcando la información de la guerra en Ucrania. Ya han pasado 41 días desde que empezó la invasión rusa y Volodymyr Zelensky ha dejado un mensaje desde el mismo lugar de la matanza. Va a ser difícil negociar ahora después de todo lo que ocurre. Mientras tanto, Occidente está preparando nuevas sanciones contra Rusia, que sigue negando cualquier responsabilidad en esa masacre. Hablan de montaje, hablan de provocación. Si unos dicen que llueve y otros dicen que no llueve, el trabajo del periodismo no es contarte lo que dicen los unos y lo que dicen los otros. El trabajo del periodismo es abrir la maldita ventana y ver qué está pasando. De Bucha llegan imágenes que revuelven las tripas. Las autoridades de Ucrania acusan a las tropas rusas de las ejecuciones y las autoridades de Rusia dicen que todo es un montaje. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Contarte lo que dice cada uno o abrir la ventana? Bueno, es evidente que debemos abrir la ventana. La pregunta es, ¿qué significa abrir la ventana cuando estás en Madrid? Pues básicamente recopilar los testimonios de los periodistas que han estado allí, han visto los cadáveres, los han podido fotografiar y han hablado con los vecinos de Bucha. Lo hemos hecho y lo que dicen es inequívoco. Todos dicen que se trata de crímenes de guerra de las tropas rusas. Y ahora me vais a permitir una reflexión a propósito del negacionismo. El negacionismo se compone de distintos materiales. Quizá uno de los materiales más importantes es la normalización de la mentira en muchos medios de comunicación. Cuando la mentira y los bulos se normalizan e incluso se reivindican como legítimos, como con la teoría de los hechos alternativos de la Fox, se favorece que cada vez haya más gente que se vea incapaz de distinguir la verdad de la mentira y desconfíe de todo. No es algo tan nuevo. Esopo ya reflexionaba sobre ello en la fábula El pastor mentiroso. Seguro que conocéis el cuento. Que viene el lobo, que viene el lobo. La moraleja de la fábula es que nadie crea un mentiroso, ni siquiera cuando el mentiroso dice la verdad. Bueno, pues los que hacemos la base no estudiamos periodismo. Aquí tenéis a un politólogo, a una matemática y a un filólogo. No ocultamos nuestro compromiso político, somos de izquierdas. Nos hemos posicionado siempre contra Putin y también contra el envío de armas a Ucrania y contra la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Pero nosotros no mentimos, denunciamos la propaganda, venga de donde venga. Y lo quiero decir claramente. Creemos a los periodistas españoles que desde Bucha nos hablan de crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy seguimos hablando de la guerra de Ucrania en La Base. Vamos a hablar de la masacre de Bucha, como siempre, con Sara Serrano, nuestra matemática al mando de la base de datos. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes, Pablo. Vamos a analizar lo que están diciendo algunos periodistas en los medios de comunicación, como siempre lo va a hacer Manu Levín en los medios al banquillo. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué tal, Pablo? Aquí estamos. Y hoy tenemos en la mesa de análisis a un invitado muy especial, ya le conoceréis en La Base porque casi siempre conectaba desde Ucrania, es Jairo Vargas, que acaba de regresar a España. Muchas gracias por acompañarnos, Jairo. Hola, buenas tardes. Y hoy, como es martes, ¿verdad?, tenemos a Julián Macías en Dato Mata Relato. Adelante, Lolo. La Base de datos. Buenas tardes, Sara. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego tendremos la oportunidad de escuchar algunos testimonios sobre el terreno, pero antes quería dar una serie de datos de los que poder partir para entender qué ha sucedido en Bucha. Hace apenas 40 días, Bucha era una tranquila ciudad a unos 30 kilómetros de Kiev, donde muchas familias buscaban la comodidad de vivir junto a la capital y a la vez cerca de la naturaleza. Antes de la invasión rusa, unas 30.000 personas vivían en esta zona residencial de clase media alta. ¿Qué más tenemos? El 8 de marzo, varias ciudades del extrarradio de Kiev, entre ellas Bucha, fueron parcial o totalmente ocupadas por las tropas rusas. Estas localidades suponían la puerta de entrada del ejército ruso a la capital ucraniana. El 30 de marzo, las tropas rusas abandonaron la ciudad y un día después el alcalde de Bucha anunció su liberación. Es entonces cuando las autoridades ucranianas, ONGs y periodistas internacionales comenzaron a documentar la masacre de cientos de civiles. ¿Qué se encuentran los periodistas?
El 2 de abril, el alcalde de Bucha informó de que casi 300 cuerpos habían sido enterrados en fosas comunes y que decenas de cadáveres yacían en las calles de la ciudad. Rusia niega cualquier responsabilidad sobre estas muertes y los medios vinculados al Kremlin sostienen que se trata de una operación de falsa bandera. Sin embargo, imágenes por satélite que han publicado en medios como New York Times muestran que los cadáveres estaban en las calles cuando la ciudad estaba todavía bajo el control ruso. Además, los periodistas que se encuentran sobre el terreno y han hablado con las víctimas aseguran que no puede tratarse de un montaje y denuncian los crímenes de guerra de las fuerzas rusas. ¿Cuáles han sido las reacciones internacionales? Pues la Unión Europea y Estados Unidos han anunciado que preparan nuevos paquetes de sanciones contra Rusia que se sumarían a los ya impuestos. Y entre los siguientes pasos a seguir se baraja uno de los más extremos, que consiste en interrumpir las importaciones de combustibles de Rusia. Importaciones que suponen unos 700 millones de euros diarios para Moscú. Esto evidentemente ha generado tensiones entre los 27. Bélgica, Polonia y Francia, por supuesto, apoyan imponer nuevas sanciones a Rusia, pero Alemania y Austria, que dependen del gas ruso, y la Hungría de Orbán, el último amigo de Putin en la extrema derecha europea, saludado, por cierto, recientemente por Vox, se cierran a la posibilidad de imponer sanciones a los suministros rusos. Bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos que se van a tomar para seguir investigando lo que ha ocurrido en Bucha? Pues Rusia ha pedido abordar la investigación a nivel internacional y ha trasladado una petición al Consejo de Seguridad de la ONU, que ha sido rechazada para que incluya el tema en su agenda. ¿Por qué ha sido rechazada esa investigación en el Consejo de Seguridad? Al parecer, la investigación hay que solicitarla al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y no al Consejo de Seguridad. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que enviará un equipo de investigadores para apoyar a la Fiscalía ucraniana. Además, la Unión Europea apoya también las investigaciones iniciadas por la Corte Penal Internacional y el trabajo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, lo que parece evidente es, como dice el periodista Santi Palacios, es que tendrá que haber una investigación. Muchas gracias, Sara. A ti. Amnistía Internacional acusa a Rusia de cometer crímenes de guerra en sus ataques a Siria. La organización denuncia que sus bombardeos aéreos han matado a cientos de civiles y destruido zonas residenciales altamente pobladas, mercados e instalaciones médicas en las que no había objetivos militares evidentes. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Fijaos, en la sección de hoy quiero simplemente que escuchemos algunas piezas con testimonios de vecinos y vecinas supervivientes de Bucha que han hecho varios reporteros y periodistas españoles que están sobre el terreno. Dale, Lolo. Titulares al banquillo. Uno de los periodistas que han estado en Bucha cubriendo esta masacre es Mikel Ayestarán, que ha publicado piezas para El Correo, que recomiendo leer a los oyentes de la base, y que ha hecho también conexiones con ETV, la televisión pública vasca. Vamos a escuchar un fragmento de uno de estos reportajes. Los muertos en Bucha tienen nombre y son vecinos, padres, hijos, hermanos. Oleg se escondía en este sótano junto a su mujer, hija y otros 40 vecinos. Salió a por leña y no volvieron a verle con vida. Sus vecinos nos ayudan a reconstruir su muerte. Luda nos cuenta que desapareció el 19 de marzo y que su cuerpo lo pudieron recuperar solo tras la salida de los soldados rusos. Yaroslav escuchó los gritos de su vecino a los rusos diciendo que era civil, pero ellos le dieron el alto y le dispararon al menos 5 veces. Él fue quien encontró el cadáver de Oleg, que estaba a apenas 30 pasos del búnker. Lasia conocía a varios de los fallecidos en esta calle, como Sasha Kovalevsky, Kola Kornichuk o Pasha. Dice que los rusos son unos bestias y lamenta que la gente allí no sepa la verdad de esta guerra. Bueno, como veis, Mikel Ayestarán ha sido capaz de reconstruir, mediante los testimonios directos de sus vecinos, el asesinato de Oleg, un habitante de Bucha, cuyo cuerpo estuvo muchos días tirado en la calle. Todos coinciden en que las tropas rusas asesinaron a Oleg. Seguimos escuchando la pieza de Ayestarán. A la fosa de la iglesia de San Andrés llegan nuevos cuerpos. Los servicios de rescate los recuperan de calles, casas y sótanos. Los rusos fueron quienes excavaron esta fosa el 10 de marzo. Ahora hay al menos 60 cuerpos. Este vecino recuerda que cada día traían cuerpos en furgonetas y en el pequeño tren infantil que estaba antes en el parque del pueblo. 4 días después de la liberación de manos de los rusos, Bucha se ha convertido en una especie de ciudad de los muertos.
Bueno, es evidente que vivimos una época de descrédito de los medios de comunicación, algo que se acrecenta todavía más en un contexto de guerra donde la propaganda va sustituyendo a la información. Bueno, es precisamente en este contexto donde se hace más importante que nunca el trabajo periodístico de profesionales como Mikel Ayestarán, que están con los pies sobre el terreno, reconstruyendo los hechos con testimonios de los vecinos, en este caso de Bucha, algo que nos permite, en última instancia, poder distinguir con algún medio de apoyo que se fundamenta en hechos la verdad de la mentira. Efectivamente, vamos a escuchar una pieza de otra periodista que ha estado en Bucha documentando lo sucedido. Almudena Ariza, junto con el cámara Alfonso Lozano, para Televisión Española. Han sido semanas de cruel asedio, de aberraciones que ahora salen a la luz, y no hay más que hablar con cualquiera de los vecinos. He visto a los soldados rusos disparar a muchos mayores hasta matarlos, y nadie les podía sacar de ahí. Hemos tenido que recoger muchos cuerpos y llevarlos a la iglesia, a una fosa común, dice Yail. Y añade, los rusos pararon un coche con una familia, con niños, dispararon y murieron todos. Los habitantes de Bucha siguen sin agua, sin luz, sin calefacción. Vemos a un pequeño grupo de hombres en torno a una hoguera, en plena calle, y 2 de ellos nos cuentan que fueron detenidos y torturados por los rusos. Me rompieron 3 costillas, me pusieron un cuchillo en la garganta, me golpearon, me torturaron con descargas eléctricas. Su amigo Dima también fue detenido. Buscaban información en sus teléfonos. Nos cuenta que le detuvieron cerca del hospital. Iba por medicinas para un vecino que no puede moverse. También han estado recogiendo cadáveres en las calles y todavía se siguen encontrando cuerpos. Bueno, pues tenemos otra pieza con testimonios de vecinos de Bucha que coinciden en la misma versión de los hechos. ¿Hay más reporteros y periodistas españoles que están documentando la masacre sobre el terreno? Sí, hay varios más que han estado allí. Ricardo Mir de Francia, por ejemplo, es uno de ellos, que ha hecho piezas con testimonios de supervivientes para El Periódico. Y otro es Santi Palacios, que ha escrito también 2 crónicas muy recomendables sobre la matanza de Bucha en la revista 5W, que os recomiendo a todos los oyentes. Vamos a escuchar lo que este periodista contó ayer en una conexión con La Sexta. Lo que había en esa calle es terrible. Había muchísimos. En un determinado lugar, en una calle que hace un poco de cuesta, había unos 12 cadáveres consecutivos, ¿no? Aparte de estos 8 en este patio, 3 ibas caminando, había 3 a la derecha, 3 a la izquierda, te asomabas a un jardín, veías a otro. Entonces creo que en ningún lugar como esta calle, al menos desde que yo pude entrar el sábado por la mañana. Pero dicho esto, hay otras zonas. En el otro extremo de la población, ayer entré, un vecino también me invitaba a entrar en un jardín donde había 3 personas muertas por disparo, y me dijeron que era porque habían encendido un fuego para cocinar, ahí estaban los restos de la fogata, y entonces los rusos les habían pegado un tiro. Bueno, a Santi Palacios también le preguntaron, lógicamente, por el relato alternativo del Kremlin sobre esta masacre. Esta fue su respuesta. Que quiero ir con pies de plomo. Creo que aquí tiene que haber una investigación muy seria. Creo que la va a haber, y de hecho debe estar ya comenzando. Y yo soy el primero que me quedo aquí, llevo 3 días yendo y espero seguir yendo, porque creo que hay que hacer muchas entrevistas en profundidad, y hay que hacerlas, y hay que descubrir, hay que entender mucha información para poder comprender al detalle qué ha pasado en cada lugar con cada persona. Pero dicho esto, también creo que a veces damos demasiado valor a las borradas que dice cualquiera que tenga acceso a la red, porque al final es así. Es decir, yo a mujeres en estado de shock que me muestran el cadáver de una persona delante de su casa, que me dicen que conocen a esa persona y que me dicen que le mataron las tropas rusas, no tengo ningún motivo para dudar de ella, y tengo todos los motivos del mundo para dudar de lo que dice el gobierno ruso. O sea, creo que nadie podrá negar la sensatez de lo que está diciendo este fotoperiodista, que ha visto con sus propios ojos la situación en Bucha, que ha podido hablar con muchos vecinos y que lo que está diciendo es que entre la versión de una agencia gubernamental y lo que están contando los supervivientes en la puerta de su casa, pues que él como profesional tiene que creer a los segundos. Parece sensato lo que dice. Un mensaje muy similar ha publicado en Twitter Ibai Arvide, un periodista que ha estado varias semanas cubriendo la guerra en Ucrania y con quien aquí en la base hemos conectado en varias ocasiones. Dice Ibai Arvide: no es que me sorprenda, pero me provoca una enorme desazón que haya gente que tenga dudas sobre Bucha, porque por un lado hay decenas de periodistas hablando con decenas de testigos, todos dicen lo mismo, pruebas materiales de imagen por satélite, y por otro lado hay esto, y pone una captura de un tuit de una cuenta random que afirma que todo es un montaje.
por un lado, decenas de testimonios recogidos in situ por periodistas diferentes que curran para medios diferentes, hasta fotos por satélite, y por otro, dice Ibai Arvide, Juan Carlos, que entre bolsa y bolsa de risquetos copia-pega mensajes de un canal de Telegram que amplifican perfiles falsos. Así concluye Ibai Arvide en esta caricatura que hace, ¿no?, de lo que hay enfrente de los testimonios. Permitidme, oyentes de La Base, hacer una reflexión. Ser ciudadano, entre comillas, en el siglo XXI, en un contexto de podredumbre mediática, como el contexto en el que vivimos, tiene mucho que ver con tener una actitud crítica y dudar de lo que dicen los medios de comunicación y tratar de informarse por diferentes fuentes para identificar los hechos y distinguirlos de los relatos o de eso que se llaman los hechos alternativos. Frente a las teorías de la conspiración o al todo es mentira, el estilo ese de lo que hace Risto Mejide, que no se puede llamar periodismo, se trata siempre de no poner nunca al mismo nivel a los que dicen que llueve y a los que dicen que hace sol. Es fundamental poder abrir la ventana y distinguir el grano de la paja. Hacen falta instrumentos para que la gente pueda distinguir la verdad de la mentira. Esa es la formación mediática que reivindicamos en La Base y lo vamos a seguir haciendo, denunciando la propaganda, venga de donde venga. Gracias, Manu. En Yemen, un informe de expertos de la ONU ha concluido que la Corte Penal Internacional podría juzgar como crímenes de guerra los bombardeos indiscriminados por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí y también muchos ataques contra civiles perpetrados por los rebeldes hutíes. Bueno, estamos ya en mesa de análisis, contamos con Jairo Vargas, que acaba de llegar de Ucrania. Lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo actuáis los, digamos, enviados a zonas de conflicto cuando os encontráis una situación como esta? Es decir, ¿cómo es llegar a una casa y supongo que si vas con un traductor del ucraniano o del ruso, dirigirte a una familia que ha podido perder diferentes miembros? ¿Cómo vosotros identificáis quién es la gente con la que estáis hablando? Es decir, ¿cómo es hacer periodismo en un contexto de guerra y en ciudades en las que se están produciendo combates? Bueno, vaya por delante que no me he tenido que enfrentar a una situación como la que acabáis de describir, ¿no? Como estas crónicas de compañeros españoles con los que he tenido la ocasión de trabajar allí, y obviamente profesionalmente es una de estas cosas que te dan mucha rabia, ¿no? Cuando te estás volviendo y empiezas a ver esta parte que se desconocía. Pero obviamente la calidad de los profesionales españoles que están ahora mismo cubriendo la guerra en Ucrania es incuestionable. Son gente con mucha experiencia, ¿no? Y son gente que tiene ya un trabajo acreditado durante años, ¿no? Leéis la crónica de Miquel Ayestarán o las reflexiones de Santi Palacios, que ha sido de los primeros, ¿no?, en llegar al lugar. Y obviamente cuando tú llegas allí y te encuentras, lo primero que hay que hacer es observar la dimensión de lo que tienes delante, ¿no? No es lo mismo encontrar un lugar con 5 o 6 cadáveres que como estaba describiendo Santi Palacios, ¿no? Es decir, en esta calle donde yo estaba había al menos 12 y todavía nos faltan otras partes de la ciudad, ¿no? Obviamente eso indica que allí se ha producido algo mucho más grande que lo que a simple vista tienes. Y lo primero que hay que hacer es ser consciente de la dimensión real que puede alcanzar el hecho que estás intentando cubrir, y obviamente buscar a las personas que además es que se ve qué personas son las que tienen ese shock más grande, ¿no? Esas ganas de contar y de explicar lo que ha ocurrido, y esas son las personas con las que hay que hablar. Obviamente hay que hablar en profundidad con ellas, hay que hacer preguntas para ver si obviamente cuadra todo lo que te va diciendo, si encaja el día, el momento, el lugar, el parentesco que dice que puede tener con la persona que ha podido ser asesinada. Todo eso hay que cotejarlo, pero obviamente también, como decía Ibai, no hay ninguna razón a priori para dudar de lo que te está contando alguien con lágrimas en los ojos y que tiene delante seguramente a un familiar, ¿no?, que ha sido asesinado por las tropas rusas, como ellos cuentan. ¿Qué motivo tendría para mentir? ¿Cómo definirías tu experiencia allí de todos estos días que además comentábamos antes que es la primera vez que haces este tipo de periodismo de guerra? ¿Cómo se vive allí en los hoteles o en los lugares en los que estáis, y cómo lo vive la gente también, ¿no? Los civiles ucranianos, digamos, hasta qué punto pues tratan de continuar con su vida, o hasta qué punto hay algunos que participan en las autodefensas, y un poco si ha habido alguna historia, algún testimonio que has podido recoger allí que te haya llamado especialmente la atención o que destacarías. Bueno, muchos testimonios, ¿no?, que todos no caben en la cobertura, y otras muchas historias que estás intentando sacar y que al final, por cuestiones de agenda, por cuestiones de tiempo o por imprevistos, ¿no?, te quedas sin poder hacer esa entrevista, ¿no? Pero
la experiencia, o sea, cómo lo vive la gente también depende del lugar en el que estés trabajando. Creo que ha quedado claro, ¿no? Que no es lo mismo cómo han vivido esta guerra los ciudadanos, los habitantes que se quedaron atrapados en Bucha o en Irpin o en Gostomel o en otras ciudades de la periferia de Kiev, que al final no fue asediada, no fue tomada, ¿no? Y cómo lo vivieron los ciudadanos de la propia Kiev, ¿no? Pues una cosa es habituarte al continuo retumbar de los bombardeos alrededor de la ciudad, o incluso despertarte por la mañana sabiendo que, ¿no? Viendo columnas de humo de los barrios de la periferia, que era donde más estaba golpeando la artillería rusa. Una cosa es acostumbrarte a eso y otra cosa es acostumbrarte a tener soldados rusos avanzando por los tanques, ¿no? Al lado de tu casa, ¿no? o disparando, ¿no? Como contaban algunos testigos, ¿no? por hacer una fogata o por encender una luz. Yo eso no lo he vivido, obviamente, pero al final lo que te queda es que cuando estalla una guerra, el ser humano es capaz de acostumbrarse a cualquier cosa, ¿no? Y al final se hace una vida dentro de la guerra, y lo último que se piensa, ¿no? Por lo menos cuando estás en Kiev y estás escuchando continuamente el ruido de los bombardeos, lo último que piensas es en que ese bombardeo te va a afectar a ti, ¿no? Se convierte en una normalidad que cuando ya lo ves fuera, una vez que estás aquí, impresiona bastante cómo has podido acostumbrarte a algo tan atroz. Claro. Sí, bueno, estamos viviendo, como comentábamos, una época de descrédito del periodismo que llega hasta el punto de que se está desconfiando incluso de eso, del trabajo que estáis realizando desde terreno muchos periodistas en áreas de conflicto como Bucha. Esto también da alas a teorías que sostienen que todo es un montaje, ¿no? Tú ya, volviste de Kiev antes de que esto se produjera, pero ¿crees que es factible que se trate de un montaje lo que ha sucedido en Bucha? Yo no tengo ninguna razón a priori para pensar que esto sea un montaje, y mucho menos se me ocurriría pensar que el ejército ucraniano está asesinando gente o poniendo cadáveres en las calles para hacer pensar a la comunidad internacional que Putin es o que las tropas de Putin están cometiendo crímenes de guerra. Creo que la comunidad internacional en la que nosotros vivimos, ¿no? En Occidente, ya tiene claro lo que es Putin, o lo que ellos creen, ¿no? que es Putin, y que no necesitas nada más que añadir. Esto es una valoración personal, ¿no? Los soldados rusos han estado intentando entrar en Kiev durante más de un mes, no lo han conseguido. Al principio de la guerra se hablaba de una gran columna de blindados que estaba a las puertas de la capital, que misteriosamente ha ido desapareciendo, y ahora estamos viendo, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido con esa columna de blindados. No se esperaban tanta resistencia, y entiendo que hay una gran frustración en las tropas rusas, incluso en los mandos rusos, después de tanto tiempo intentando entrar en la capital, que anuncien que se repliegan y que van a reducir sus operaciones militares los alrededores de la capital, que es un anuncio que hacen para ocultar que realmente no tienen ahora mismo una posibilidad real de cruzar las líneas, de romper las líneas de defensa ucranianas. Cuando tú te enfrentas a esto, pues obviamente las guerras son una auténtica barbaridad, y en este tipo de situaciones, pues yo no me puedo imaginar, no estoy dentro de las cabezas de los soldados rusos, de los generales rusos, de los mandos rusos, ¿no? Pero no es de extrañar que ocurran atrocidades como esta, sobre todo en un lugar donde has entrado a sangre y fuego, donde te están respondiendo a sangre y fuego, y donde hay una población civil que no te está aplaudiendo, no eres quien lo va a liberar, ¿no? Como han intentado vender desde el Kremlin todo este tiempo. Yo a priori, insisto, no hay ninguna razón objetiva para pensar que esto sea un montaje de ningún tipo. O sea, hay muchas pruebas, aparte de los testimonios, hay imágenes por satélite que indican que había cuerpos cuando estaban las tropas rusas todavía dentro de la ciudad, hay una fosa común que también hay fotos de satélite que muestran cuando empieza a excavarse, cuando empieza a llenarse, hay varios testimonios que apuntan a cuando empieza a excavarse y con cuánta frecuencia, ¿no?, se van llevando ahí cuerpos, y obviamente no te puedo decir que todas las personas que han muerto allí hayan sido ejecutadas a sangre fría, ¿no? Habrá víctimas de todo tipo, también habrá cuerpos de soldados rusos, entiendo, y obviamente es que hace falta una investigación en profundidad, como ocurre en todas las guerras y en todos los casos como estos, desde Srebrenica a cualquier otra matanza, ¿no? Al final hay que poner una verdad sobre la mesa, y esa verdad no depende solo de testimonios, hay que realizar pruebas forenses, análisis de todo tipo, peinar el terreno y seguir investigando, no es una cosa que se haga en 2 días, ¿no? Pero el trabajo de los periodistas ahora es fundamental para poner el foco sobre lo que ha podido ocurrir. Hay una cosa que te preguntaba antes, off the record, que te la quiero volver a preguntar,
que es tu experiencia en Kharkov. Por lo que habíamos estudiado, la composición, digamos, identitaria de Ucrania es plural, digamos, hay diferencias históricas y culturales entre el este y el oeste enorme. Recuerdo la crónica en la que escribías, que decías algo así como: aquí a Putin se le insulta en ruso. Es decir, de una ciudad donde la mayor parte de la población es de cultura rusa, pero donde tú lo que percibiste, estando allí sobre el terreno y hablando con ucranianos de lengua rusa, era una enorme hostilidad hacia el ejército invasor. No sé si esto será, lo hablábamos antes, igual en Crimea o en el Donbass, digamos, que vive en una situación de guerra y de bombardeos desde el año 2014, pero lo que tuviste en Kharkov era inequívoco. Sí, o sea, lo que vi era inequívoco. También es cierto, no te puedo decir si lo que yo escuché y las personas con las que esté son representativas de toda la sociedad de Kharkov. Yo llegué ya después de unas cuantas semanas de guerra en la que ya hay mucha gente que se ha ido, mucha gente que permanece, ¿no? Obviamente allí los que permanecían eran ciudadanos de allí que no podían irse o no querían irse, y también voluntarios de las unidades de defensa territorial, pero claro, sorprende mucho, ¿no? Que un pueblo en el que se habla ruso como lengua nativa, que incluso Kharkov fue parte de un territorio de Ucrania. Kharkov fue rusa en cierto modo, ¿no? Incluso, no sé, hubo una gran batalla, 4 grandes batallas, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial para tomar esa ciudad, que cambió de manos varias veces. Claro, seguramente Putin allí pensaba, al estar tan cerca de las fronteras, que está a 30 kilómetros de la frontera con Rusia, ¿no?, que allí la gente se creía el discurso que él ponía sobre la mesa cuando lanza esta invasión, ¿no? Y a lo mejor pensaba que esa ciudad no iba a responder. Y es una de las ciudades que más ha respondido. O sea, desde el primer día, desde el día 1 llevan asediando esa ciudad, y las tropas rusas no han conseguido entrar. La organización que yo vi allí de voluntarios, pero también de personas normales y corrientes que se dedican a conseguir medicamentos para los hospitales, a conseguir alimentos para los trabajadores de las ambulancias, los que se organizan en el metro, las propias personas refugiadas en el metro, intentando hacer gestiones a través de internet para que gente compre chalecos antibalas para los soldados que están en el frente. Todo eso se nota a la hora de ese sentimiento, ¿no?, de resistencia que yo en Kharkov lo vi como algo totalmente, o sea, a la orden del día, ¿no? Y también, obviamente, cuando tú puedes tener cierta afinidad con el pueblo ruso, ¿no?, y hablar en ruso y muchas veces incluso trabajar en Rusia y vivir en Ucrania, como es el caso de mucha gente de Kharkov, puedes no tener ningún problema con los rusos, pero incluso con el gobierno ruso, pero cuando de repente se declara una guerra en tu ciudad, claro. Cuando se declara una guerra y la gente esa gente está matando a tu gente, está destruyendo tus edificios, tus colegios, tus hospitales, pues entiendo que no es lo mismo tener más o menos afinidad con la cultura rusa o considerarse ruso hablante, ¿no?, que a que los rusos invadan tu casa y maten a tu gente. Yo te quería preguntar, por último, por un elemento que aquí se comenta bastante en España, que es el papel del batallón Azov y de las milicias neonazis, digamos, dentro del ejército regular de Ucrania, ¿no? Que, bueno, es algo que se comenta mucho, pero que desde aquí es difícil calibrar cuál es la dimensión real de ese fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú has podido, digamos, comprobar eso o hablar con personas que sepan de primera mano cuál es, digamos, la dimensión que tiene y el protagonismo que tienen esas milicias, y bueno, y hasta qué punto crees que puede ser problemático a medio o a largo plazo el hecho de haber armado y haber blanqueado, ¿no?, a unas milicias ultranacionalistas. ¿Hasta qué punto crees que eso puede derivar en situaciones similares a, por ejemplo, las que sucedieron en Afganistán, ¿no?, después de que se armara a todos esos mujahidines para que expulsaran a los rusos, y bueno, cómo después se hicieron fuertes, ¿no?, dentro de ese país, o hasta qué punto puede suceder también lo que a veces ha dicho también Miquel Ramos, que es que esa gente después, ya con experiencia de guerra, con armas, pueda volver a sus países y pueda representar un peligro también en sus propios países. ¿Cómo ves tú el papel de Azov y de esos grupos? Bueno, el papel de Azov es
no es que sea ultranacionalista, es realmente neonazi, ¿no? Y son herederos de aquel ultranacionalismo. Del banderismo. Del banderismo, obviamente, y eso está ahí patente. Fueron una milicia, ¿no?, que se crea después de la revolución del Maidán, y tuvieron un papel clave, por ejemplo, en la defensa de Mariupol en 2014, cuando las tropas prorrusas, ¿no?, en ese contexto ya de guerra civil, intentan avanzar hacia ahí. Son unos de los que la defienden y la mantienen, ¿no? Sobre todo está implantado en el Donbass, pero en un clima de guerra a gran escala en el país. Hay miembros de ese batallón operando en una gran cantidad de frentes, ¿no? Ahora Mariupol, hasta el último momento, esa resistencia la está llevando a cabo el batallón Azov, que aparte lo utiliza también el Kremlin para lanzar esos otros mensajes, ¿no?, de nosotros no somos los que están bombardeando la maternidad o los que han bombardeado el teatro donde se refugiaban civiles, ¿no? Son los neonazis del batallón Azov los que no dejan salir a los civiles de la ciudad para utilizarlos como escudos humanos. Bueno, se presta, ¿no?, porque entra dentro de esa retórica con la que Putin lanza una ofensiva. ¿Que pueda ser un problema a largo plazo? Bueno, claro que puede ser un problema a largo plazo, pero no solo el batallón Azov. Es que lo hemos visto en tantas y tantas guerras. En Libia también, cuando se derroca a Gaddafi, quedan millones de armas en grupos armados que al final se convierten en milicias que van tomando el poder. Para esto tenemos que ir a un escenario de Estado fallido, ¿no?, después de una guerra. Yo no tengo una bola de cristal para saber lo que va a ocurrir con Ucrania, pero sí que es cierto que el batallón Azov es un batallón compuesto por muchos combatientes que vienen de otros países que no son Ucrania, pero son ucranianos. O sea, son gente que va a defender de una forma radical, ¿no? Y también se les ve con una querencia por la guerra. Y cuando tuve la oportunidad de estar en el frente de Kharkov, uno de los batallones que estaba allí trabajando en primera línea, manteniendo esa línea de defensa, era el batallón Azov, ¿no? Y en un contexto de guerra entiendo que nadie se haga preguntas, ¿no? Aquí todo el mundo está trabajando ahora mismo por el mismo objetivo, ¿no? Pero claro, el batallón Azov ahora mismo tiene una cantidad de armas que no ha tenido durante todo este tiempo, tiene tecnología punta, tiene acceso a lanzaderas antitanque. Muchas de ellas armas enviadas por... Sí, por claro, Europa y por España. claro. Y compradas también por el propio gobierno. Y también forman parte de las Fuerzas Armadas. No son parte del ejército, pero el encaje legal que se le dio al final es depender del Ministerio del Interior, como si fueran una parte más de la Guardia Nacional. Obviamente eso quiere decir que tienen un peso concreto. No sé si es un peso político, o yo no tengo datos, ¿no?, para saberlo, pero no sé si es un peso político de representatividad o un peso de poder, en este caso fuerza pura, ¿no? Claro. Y también cuando se llega a algún acuerdo, si es que se llega a algún acuerdo en todo este tiempo, puede que el batallón Azov y otros cuantos batallones de ideología neonazi o ultranacionalista digan: estos no son mis acuerdos, ¿no? No se puede descartar que alguien que ahora mismo está en primera línea de muchas grandes batallas, poniendo el cuerpo y los muertos, está legitimando de alguna manera su papel y también su modo de actuar, ¿no? Y que en algún momento diga: yo he hecho esto por este país y ahora estos son los réditos que quiero, ¿no? A cambio. Y que igual que he hecho la guerra contra Putin, no es descartable que en un momento pueda hacer la guerra contra X gobierno regional de Ucrania porque no sigue una línea que es la que yo me marco. Todo esto son escenarios que tendremos que ir viendo cómo se van desarrollando, ¿no? Pero que ahora mismo están ganando otra vez peso y protagonismo y que nadie se pregunta en estos momentos si el que tienes al lado combatiendo es un neonazi o no. Eso es obvio que está ocurriendo, ¿no? Y que tienen armas más que antes también. Aquí, digamos, tirando del hilo de esto, porque en el libro de Rafael Poch, el de la invasión de Ucrania, reflexiona sobre esto. Dice, bueno, o sea, como la ultraderecha ucraniana fue condición de posibilidad del cambio de régimen con el Maidán, ellos eran los que se enfrentaban a la policía, los que llevaban armas, los que pusieron los muertos entre los manifestantes y los que mataron también a policías en ese contexto, y aunque nunca tuvieron, digamos, un apoyo electoral como el que, por ejemplo, sí puede tener aquí Vox o otras formaciones de la extrema derecha en Europa,
sí se convirtieron, digamos, como en condición de posibilidad de ese cambio de sistema político en 2014. Entonces, él reflexionaba sobre las dificultades que podría tener Zelensky para firmar un acuerdo de paz con Rusia. De hecho, decía, Zelensky siempre habla de un referéndum en Ucrania, digamos, como una manera de cubrirse las espaldas apelando a la soberanía popular que se expresaría en un referéndum. Pero el razonamiento de Poc era, claro, o sea, lo que construye la guerra tiene difícil vuelta atrás, y si a eso le añadimos crímenes de guerra, como lo que hemos visto en Bucha, con lo que genera eso en la conciencia de un pueblo, Poc decía, es que vamos, yo no contaría con que Zelensky pueda sobrevivir incluso biológicamente a tratar de vender un acuerdo de paz con Rusia en un contexto como este. O sea, no sé cómo lo has visto tú desde la experiencia allí, o sea, como si la gente, digamos, si allí genera expectativas cuando aparecen noticias en los medios occidentales de que el gobierno ruso y el gobierno ucraniano están negociando en Turquía, que se habla de que Ucrania no entra en la OTAN, de negociar un estatuto diferente del Donbass, de Crimea, o sea, ¿de esto habla la gente allí? Es difícil hablar con la gente en estos momentos, claro. Que es una de las grandes lástimas de cubrir una guerra, ¿no? No tienes acceso al debate a pie de calle, ¿no? Como sería deseable, pero claro que la gente tiene expectación. Y sobre todo pues puedes hablar con soldados, ¿no? Con soldados o con voluntarios de las fuerzas de defensa territorial, o con gente, ¿no? Que yo que sé, si estás en un hospital y de repente sale la noticia de hay conversaciones de paz, pues en algún momento se puede hablar de la historia. Y sí que, claro, en un clima en el que se ha llegado a la guerra precisamente, ¿no? por ese germen de perder parte del territorio en favor de Rusia, o porque Rusia quiere más territorio, en ese momento hemos entrado en una guerra por esto. Claro, ahora, ¿dónde ponemos las líneas rojas para alcanzar la paz? A ojo de un extranjero en el país que está cubriendo la guerra, ¿no? Hace 2 semanas podías decir, creo que es un momento adecuado para que Zelensky y Putin lleguen ahora mismo a un acuerdo de paz. Está la guerra estancada en estos frentes, este es el territorio que ha conseguido estabilizar Rusia, ¿no? Parece un impasse en el que sería bueno poner fin y que ambos hicieran concesiones. Claro, ¿puede Zelensky permitirse ahora mismo decir cedo Crimea, ¿no? O cedo el Donbass? Quizá Crimea tenga cierta posibilidad, ¿no? De vender un discurso en el que diga Crimea originariamente nunca fue territorio ucraniano, se nos regaló por un gesto de buena voluntad de Khrushchev, claro. Ahí puede que todavía lo pueda salvar, ¿no? Pero el Donbass y más, ahora más territorio que Rusia ha conquistado, ¿no? Que está hasta las claves territoriales estratégicas es el Mar Azov, que eso es Mariupol, y el Mar Azov, Negro, que es Mariupol, y el Mar Negro hasta Odessa. Por eso van ahí, ¿no? Porque es como eso implica el control de recursos y de comunicaciones. Control de recursos, control es un punto geoestratégico grande, ¿no? Son mares interiores en el que, por ejemplo, en el Mar Negro hay varios países, ¿no? Está Ucrania, está también Georgia, está Turquía, o sea, son puntos calientes, se puede decir, ¿no? Y son obviamente muy interesantes en esa parte del mundo en la que no solemos fijarnos, ¿no? Desde aquí en España. Entonces, yo personalmente creo que Zelensky tiene difícil, lo más difícil es llegar a un acuerdo con Rusia, ¿no? Pero antes de llegar a un acuerdo con Rusia creo que tiene muy difícil a qué puntos, ¿no? va a poder plegarse, a qué hoja de ruta va a poder llevar clara, ¿no? Ante unas negociaciones que sean aceptadas por la sociedad y también por los oligarcas que gobiernan en Ucrania, porque al final no hay tanta diferencia, ¿no? entre el modelo de control económico, mediático, etcétera, ¿no? En Rusia y en Ucrania. Muchísimas gracias, Jairo. Llega el momento de Dato Mata Relato con Julián Macías. Mete cabecera, Lolo. Dato Mata Relato con Julián Macías. Adelante, Julián. Buenas tardes, buenos días en América Latina. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en los últimos días, digamos que todos los grandes medios han mostrado explícitamente imágenes terribles de Bucha, con sus calles repletas de cadáveres. Zelensky lo denunció ayer desde su despacho, definiéndolo como un genocidio por parte de Rusia. Y precisamente hoy el presidente ucraniano ha intervenido en el Congreso de los Diputados y bueno, conoceremos más sobre sus posiciones, denuncias y peticiones. Por otro lado, Rusia desmiente las acusaciones lanzadas desde Ucrania
y ha remitido un escrito al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde niega haber cometido los hechos que se le imputan y afirma que lo demostrará con pruebas empíricas. ¿Cuál es tu análisis sobre lo que ha pasado en las redes en los últimos días, las últimas horas? Bueno, pues una vez más vemos que es realmente complicado verificar cada información que procede por ambas partes. Cada vez que sucede un hecho de esto hay como un choque, un cruce de información o de desinformación. Pero si hay algo que podemos certificar es que precisamente esto está sucediendo cada vez que sucede y se está dando desinformación desde ambos lados. Pero analizando los informes que se han realizado sobre el caso de Bucha, por un lado tenemos imágenes brutales reportadas por los principales medios que parecen tener como base vídeos publicados los días 1 y 2 de abril donde se certifican la muerte de civiles, por lo tanto creo que esto es una realidad a la que pocas dudas se pueden poner y vuelve a confirmarnos lo terrible que son las guerras y si acaso podríamos poner duda si los cuerpos están en el lugar donde fueron asesinados, si quiénes fueron los ejecutores, si siempre fueron los mismos en todas las víctimas. Pero bueno, por otra parte, Rusia está difundiendo vídeos del momento que el ejército ucraniano limpia las calles tras la huida del ejército ruso, anterior a las imágenes de estos vídeos que hablábamos con los cuerpos en la calle. Y en este vídeo, una de las cosas que se dicen es que no se ven estos cadáveres. Y acusan también, por otra parte, al ejército ucraniano de asesinar a civiles prorrusos. Bueno, por otra parte, esto es desmentido tanto por los testimonios de supervivientes como por medios de comunicación serios como The New York Times. Y creo que es bastante, de las cosas que he encontrado, bastante interesante porque ponen pruebas explícitas con imágenes satelitales gracias a Massar Technologies, donde se ven estos cadáveres concretamente hay una calle donde se ven siete cadáveres en Bucha y son imágenes del 19 de marzo, lo que invalidaría pues algunos de los argumentos de las acusaciones rusas. O sea, lo que parece incuestionable es que el paso del ejército ruso por Bucha ha dejado un reguero de muertos civiles. Sí, así es. Sí. Yo creo que el dato más fiable de lo que no hemos encontrado y que parece que no se pone en duda es que ha habido más de 400 civiles muertos y en realidad yo creo que este es el dato más importante y el reflejo del horror de una guerra, ¿no? Pero creo que también es interesante si atendemos a analizar con mirada crítica, si atendemos a sucesos anteriores. Hemos visto cómo desde el gobierno ucraniano y ruso se hacen exageraciones o manipulación de la realidad y os pongo dos ejemplos anteriores. Por ejemplo, el ataque a la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa. Desde Ucrania se habló de peligro nuclear y bueno, digamos que exageraron bastante el asunto y aprovecharon para solicitar ayuda urgente militar. Incluso el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, advirtió que si la central explotase podría causar un desastre 10 veces peor que la catástrofe de Chernobyl en 1986. Y por parte de Rusia se habló de una acción de falsa bandera por parte de Ucrania. Bueno, la realidad es que fue un ataque real de Rusia para controlar la central, que provocó un incendio en un edificio administrativo, pero en ningún momento hubo un riesgo de seguridad nuclear del edificio, que está construido a prueba de bombas o de impacto incluso de aviones, y diferentes organismos hicieron informes tranquilizando a la sociedad de que no había ningún riesgo de los niveles de radiación en la central, como hizo la Agencia Internacional de Energía Atómica. Otro caso paradigmático es el referente a las imágenes de uno de los hospitales de Mariupol, que fue evacuado, donde aparecía una mujer embarazada con heridas en la cara. Se trataba de Mariana Visegirskaya y que fue convertida de una manera u otra de un símbolo del genocidio ruso y que fue ampliamente difundida por el gobierno ucraniano, hablando de bombardeos aéreos sobre hospitales, población civil, y por parte de la propaganda rusa se hablaba que era todo un montaje, que la chica era una modelo y que ni siquiera estaba embarazada, que las heridas eran maquillaje y que el hospital estaba abandonado y era una base del ejército ucraniano. Bueno, hace poco, unos días, conocimos el testimonio de la propia Mariana después de dar a luz, lo que confirmaría que sí estaba embarazada, y aparte se puede ver en sus redes sociales, ya se podía saber de antes, pero también confirma, digamos, que ninguna de las dos versiones eran totalmente realidad y era más bien una mezcla de ambas. Lo que nos cuenta es que el ejército ucraniano llegó unos días antes al hospital y que
digamos, les obligaron a todas las personas que estaban en el hospital a refugiarse en el sótano, y también, bueno, acusa a los soldados ucranianos de un maltrato hacia los pacientes y quedarse con la comida que estaba destinada hacia ella. Y por último también hablaba que fueron obligadas a evacuar el hospital con un numeroso grupo de periodistas con cámara, y ella personalmente da el testimonio que varias veces le dice a los periodistas que están grabando que no le grabaran, y que después de decirle que sí que le respetarían, volvían otra vez a grabarla. Bueno, en todo caso, vemos que cada parte pues lleva la agua a su sardina y trata de, bueno, pues hacer propaganda, incluso o exagerar realidades como pasa en Bucha. ¿Cómo valoras en general el tratamiento informativo al que estamos asistiendo de la invasión rusa de Ucrania? Bueno, obviamente las acciones del ejército ruso, así como la invasión y la guerra provocada en Rusia, es terrible, pero sí que creo que hay un vacío informativo sobre todos los abusos que estamos viendo por parte de Ucrania. A las imágenes que ya hemos mencionado otras veces de grupos de milicianos o incluso del propio ejército de Ucrania atando a civiles a farolas, desnudándolos para torturarles o vejarlos como personas, pues también se han distribuido y están confirmadas que son reales imágenes terribles de cómo el ejército ucraniano tortura a prisioneros rusos, a los que reciben con un disparo en las piernas para amontonarlos junto a otros militares rusos capturados. Y digamos que este tipo de imágenes pues no se están difundiendo o haciendo cargo los medios, ¿no?, de comunicación, que sí que creo que tienen una capacidad de modular nuestras emociones y hacia quién dirigirlas, y en este caso parece uniforme el objetivo, ¿no?, de la mayoría de los principales medios. Incluso decir la verdad fuera de este relato oficial de la guerra pues hace que muchas veces te etiqueten de formar parte de un bando, ¿no? Digamos que hay otra realidad, que en la guerra todo se polariza, se promueven las emociones negativas como el odio y el miedo, y no caben colores ni matices, y creo que desde los principales medios se está ayudando a que esto suceda. En lugar de, creo que también se debería de hacer, pues fomentar el pensamiento crítico y reflexivo de la sociedad, que por desgracia no parece que esté sucediendo. Muchas gracias, Julián. Hasta la semana que viene. Nada, hasta luego, hasta la semana que viene. Llegamos al final, es el momento de la canción. Recordad que en YouTube no la podréis escuchar, pero sí en público, también en iVoox y en Spotify. Recordad que este programa es posible gracias a los que deciden unirse a la República de Público. Terminamos hoy con La Guerra di Piero, una canción de Fabrizio De André que seguramente es importante recordar en un momento como este. Hasta mañana.